Bueno, pues hoy vamos a ver esto de las propiedades, pero con expresiones. La semana pasada estuvimos viendo cómo funcionaban las propiedades, cómo se asignaban, cómo se generaban las propiedades más sencillitas, los tipos de propiedades que podemos crear y cómo poder exportarlas después a nuestros archivos IFC. Y hoy lo que nos tocaría por ver es un poco cómo funcionan las propiedades con expresiones. Bueno, pues ArchiCAD, si vamos aquí al administrador de propiedades. Por ejemplo, creamos una nueva propiedad que se llame los cursos de los viernes, ¿vale? Y vamos a poner aquí al final, vamos a crearle un grupo que se llame eso, LCDLV, ok, y vamos a crear una nueva propiedad que se llame LCDV 1. Bueno, pues lo que decíamos el otro día, podríamos bueno, crear propiedades que fuesen cadenas, números enteros, longitudes, áreas, volúmenes, ángulos, verdaderos y falsos, conjuntos de opciones. Lo del listado de pestañas, la verdad es que no lo he usado nunca, no tengo controlado. Y básicamente las que vimos la semana pasada, pues todas se basaban en colocar un valor que puede ser una cadena de texto o alguna de las formas de números, una lista de opciones de las cuales nosotros podemos elegir cuál aplicarle a nuestro elemento al que estamos asignando una propiedad, o verdadero o falso. Pero también tenemos la opción de crear una expresión. Cuando damos a la expresión, cuando pinchamos aquí en el botoncito de expresión, pues lo que nos encontramos es con se nos abre una cosa llamada editor de expresiones. ¿Vale? El editor de expresiones es básicamente un generador de fórmulas, ¿vale? Un generador de fórmulas en donde nosotros metemos datos, ¿vale? Y esos datos quedarán almacenados en esta propiedad. Es decir, que en términos de programación esto sería una variable, ¿vale? Y aquí debemos calcular el valor de la variable. Para calcular ese valor es importante entender que, como bueno, de esto supongo que los que sabéis más programación me podréis corregir, pero depende del tipo de dato que nosotros metamos, el tipo de valor que vamos a obtener. Por eso es importante, ahora mismo estaría creando una expresión para generar una cadena. Si el resultado es un número, ArchiCAD me va a dar un error, va a decir que es imposible realizar la operación. Si yo quiero tener un número, pero el dato que le estoy metiendo son cadenas de textos, pues lo mismo. Aquí hay una pequeña complicación que a veces se resuelve con ensayo y error, que es muchas veces nos va a suceder que tenemos pues, valores o sea, estamos metiendo valores que son longitudes, áreas, volúmenes o ángulos, por lo tanto el dato que tenemos que extraer sea una longitud, área, volumen o ángulo, pero que realmente no es exactamente así, se refiere más bien esto está un poco mal traducido porque se refiere a unidades unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Por ejemplo, la densidad es un valor tridimensional, kilos por metro cúbico. Como no hay para no manejar 10 millones de tipos de unidades, digamos que lo han resumido en unidades unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. ¿Vale? Eh, por ejemplo, pues si nosotros aquí definimos una expresión que sea, pues imaginaos que tenemos una puerta, ¿no? Y que de una puerta queremos saber su ID, que la propiedad sea su simple ID. Nosotros tenemos el acceso a toda la base de datos de ArchiCAD, ¿vale? Y si nos vamos aquí a los parámetros generales, ID del elemento, debe andar por aquí, y si no buscamos aquí en el buscador, ID del elemento, ay, mm, a ver, perdonad que tengo lo de compartir de zoom por el medio. Si yo me vengo aquí a los parámetros y busco ID del elemento, ¿dónde estás? Bueno, pues entonces ID de elemento está aquí. Y lo añado, veis que me aparece em, en gris el texto de un nombre que es una referencia a la base de datos.
Si yo, por ejemplo, hago una operación matemática que me va a dar error, por supuesto, ya me está dando un error de sintaxis, y pongo, por ejemplo, un nombre cualquiera, más ancho por alto. Veis que hay como dos textos distintos. Hay un texto en que está sin resaltar y los textos que son variables, ¿vale? Si pincho en uno, si pincho en el medio de un texto que es un texto, una cadena de texto, algo que no tenga que ver con una base de datos, el cursor no funciona como un editor de texto convencional. Si pincho en ID de elemento, pues esto ya lo selecciona automáticamente. Eh, Puedo hacer control C y control V en el editor, etcétera, etcétera. Bueno, como un editor de texto cualquiera. Y estas más y este export, ¿vale? Los tengo en las operaciones disponibles. Yo aquí tengo, digamos, los tipos de operaciones que puedo hacer para generar una expresión, los tengo ya agrupados y ordenados, ¿vale? Puedo eh, aplicar operaciones de constantes, es decir, en verdadero y falso, que es lo más habitual, los operadores matemáticos y comparativos habituales, ¿vale? Tengo la posibilidad de introducir funciones lógicas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, condicionales if, si evalúo esta opción y me da un resultado, mete este valor en una variable y si no, mete este otro, ¿vale? Funciones matemáticas complejas, ¿vale? Funciones trigonométricas, estadísticas, para editar texto, o sea, para crear cadenas de texto, por ejemplo, para separar dos valores de una cadena de texto a la izquierda y a la derecha o desde una posición, para convertir para comparar cadenas de textos o reemplazar cadenas de textos o sustituir cadenas de textos, ¿vale? Y, por ejemplo, bueno, lo más importante y lo más útil que es convertir texto en cadena, ¿vale? O sea, valores numéricos en cadena, convertir eh, valores de cadena a número, ¿vale? String to number, string calc unit, la unidad en la que se convierte el texto, esa cadena en un número. Eh, Todos estos elementos tienen ayuda sensitiva. Por ejemplo, si yo dejo el cursor sobre uno de ellos, ¿vale? Me va a decir la descripción de la operación. En el caso de if, devuelve un valor especificado si el argumento lógico dado es verdadero y otro valor si el argumento es falso, ¿vale? Me da la sintaxis, que es lo más útil, es decir, el ejemplo if, ¿vale? Y debajo al lado me pone lógico, valor sí verdadero, valor falso. Es decir, la sintaxis es entre paréntesis, separando en punto y comas cada uno de los campos de la operación y la primera parte es qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que hay que comparar o qué es lo que se tiene que cumplir. Si se cumple en la segunda de los valores, cuál es el resultado y en el tercero, cuál es el resultado que tiene que devolver. También me dice cosas como, vale, el tipo de resultado que produce, el tipo de argumento que es, vale, por ejemplo, si voy aquí es igual, también me dice, bueno, el tipo de argumento también lo que me da también es el tipo de datos con los que puedo operar, ¿vale? Eh, mayor que, pues funciona con enteros, números, lógico, y con los cuatro valores de números, pero no funciona con cadenas. ¿Vale? Con cadenas de texto, evidentemente, no va a funcionar. Ok, bueno, pues lo lógico sería que creáramos alguna de estas variables, ¿no? Descartar cambios. Que creáramos alguna expresión de ejemplo, algunas expresiones de ejemplo para ver hasta qué punto podemos llegar de lejos con este editor de expresiones. Em, bueno, aquí tengo algunas que yo he creado en su día, ¿vale? Aquí tengo una bastante compleja que lo que viene a hacer es evaluar habitabilidad según el tipo el número de espacios y el tipo de espacio que tiene las superficies mínimas que tiene que cumplir el local.
pero podemos ir empezando por cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, imaginemos una que nos devuelva el ID de una ventana, ¿no? Y que a mayores le añadamos pues, algún valor en forma de texto, ¿vale? Y que eso lo podamos utilizar como un parámetro para etiquetar, ¿no? Es decir, en ArchiCAD, si yo selecciono una ventana, habitualmente el ID que generamos es un ID simplemente de, tipo, de nombre, ¿vale? Pero y si quiero un ID que sea V1 abatible, por ejemplo, sí, V1 más el tipo de apertura. Bueno, pues vamos a intentar hacer eso, ¿no? Si yo me voy aquí a opciones, a saber propiedades, ¿vale? Em, he, he cancelado y he deshecho, ¿vale? Es un grupo, ok, y aquí vamos a meter una nueva propiedad que sea ID de carpinterías. Ya, ok. Bueno, pues lo que vamos a crear es una cadena de caracteres. Por lo tanto, vamos a crear una expresión, ¿vale? Y aquí en los parámetros y propiedades, pues lo primero que vamos a buscar es el ID de elemento. Lo mismo que teníamos antes. ID de elemento, añadir. Con control más y con control y rueda de ratón aumentamos o reducimos el tamaño del texto. Vale, pues ID de elemento. Si yo quiero convertir cualquier texto en una cadena de texto, directamente lo que hago es, bueno, esto realmente es un concat, control X. Para crear texto, por aquí tiene que haber una, una función que se llama concat, ¿no? Que es concatenar cadenas de texto. Vale, veis que tiene una sintaxis que es texto concat y espacios y texto 1, texto 2, texto 3, etcétera. Si hago doble clic directamente ya me la añade. ¿Vale? Entonces, concat. El texto 1 en realidad va a ser el ID de elemento. ID de elemento, este me lo voy a quitar de aquí y lo voy a llevar aquí. Vale. El texto 2 entre comillas, voy a poner, vale, y así sucesivamente. ¿Vale? Y el texto 3 pues una condición que no conozco. ¿Vale? Error de sintaxis que me está diciendo X concat. Y si no me equivoco, igual tengo que como crear un string previo. Bueno, antes, como yo quiero aquí meter una variable de apertura, ¿vale? Lo que necesitaré sería definir esa variable previa, ¿vale? Em, ¿Y por qué no me deja? Bueno, descartar cambios. Vamos a crear primero una nueva propiedad que se llame este tipo de apertura, ¿vale? Ok, y aquí vamos a crear esa propiedad será por un conjunto de opciones y vamos a crear una nueva opción que sea pues abatible eh, y perdón, conjunto de definir opciones, abatible, vamos a añadir proyectante, añadir basculante, añadir, ¿cuál más puede ser? Pivotante. Ok.